Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al día 1 de la lectura de la crítica de la razón pura. Estamos tomando el libro de Evisa Ediciones, de la primera edición específicamente del año 2014, marzo del 2014. Ediciones Evisa de Nelson Chukisuta, adaptación y prólogo y correcciones de David Flores, corrección de estilo de Bernardo Medina, diagrama general de Evisa Ediciones. No estamos tomando el texto de Gredos. En filosofía se usan mucho los textos de Gredos o de Alianza Editorial. Sin embargo, el contenido y la reflexión que vamos a hacer es lo que debe importarnos. Entonces vamos a empezar con la primera parte del primer libro, que es la doctrina trascendental de los elementos. Empecemos. Estética trascendental. 1. Sean cualquiera el modo y los medios con que un conocimiento se refiere a sus objetos, aquel en que la relación es inmediata y que sirve de medio a todo pensamiento, se llama intuición. Pero esta intuición solo tiene lugar en tanto que el objeto no es dado, lo cual solo es posible, al menos para nosotros los hombres, cuando el espíritu ha sido afectado por él. De cierto modo se llama sensibilidad, la capacidad, receptividad de recibir las representaciones según la manera como los objetos nos afectan. Los objetos no son dados mediante la sensibilidad, y ella únicamente es la que nos ofrece las intuiciones, pero solo el entendimiento los concibe y forma los conceptos. Mas todo pensamiento debe referirse en último término, directo o indirectamente, mediante ciertos signos, a las intuiciones y por consiguiente la sensibilidad, pues de otra manera ningún objeto puede sernos dado. Consiste la sensación en el efecto de un objeto sobre nuestra facultad representativa. Al ser afectados por él, se llama empírica de la intuición, que se relaciona con el objeto por medio de la sensación. El objeto indeterminado de una intuición empírica se llama fenómeno. Llamo materia del fenómeno aquello que en él corresponde a la sensibilidad, a la sensación y forma él mismo, a lo que hace que lo que hay en él de diverso pueda ser ordenado en ciertas relaciones, como aquello mediante lo cual la sensación se ordena y son susceptibles de adquirir cierta forma, no puede ser la sensibilidad. Se infiere que la materia de los fenómenos solo puede dársenos a posteriori, y que la forma de los mismos debe hallarse ya preparada a priori en el espíritu para todos en general, y que por consiguiente puede ser considerada independientemente de toda sensación. Llamo representación pura, entre comillas, sentido trascendental, aquella en la cual no se halla nada de lo que pertenece a la sensibilidad. De aquí se deduce que la forma pura de las intuiciones sensibles en general, en la que es percibida toda la diversidad de los fenómenos bajo ciertas relaciones, se encuentra a priori en el espíritu. Esta forma pura de la sensibilidad se llama también intuición pura. Así, cuando yo abstraigo de la representación de un cuerpo lo que la inteligencia piensa como sustancia, fuerza, divisibilidad, etc., lo que pertenece a la sensación como impenetrabilidad, dureza, color, etc., réstame siempre algo de esta intuición empírica, a saber,
extensas y figuras. Estas pertenecen a la intuición pura que tiene lugar a priori en el espíritu como una forma pura de la sensibilidad y sin un objeto real del sentido o la sensación. Llamo estética trascendental a la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. Debe pues existir una ciencia que constituya la primera parte de la teoría elemental trascendental y opuesta a aquella otra parte que tiene por objeto los principios del pensamiento puro y que llamo lógica trascendental. En la estética trascendental primero consideramos aisladamente la sensibilidad, es decir, separamos todo lo que el entendimiento, mediante sus conceptos, en ella pone, con el fin de que no quede más que la intuición empírica. En segundo lugar, separaremos también la intuición, todo lo que pertenece a la sensación, con el fin de quedarnos solo con la intuición pura y con la forma del fenómeno, que es lo único que la sensibilidad puede dar a priori. Se llamará en esta indagación que hay dos formas puras de la intuición sensible, como principio del conocimiento a priori, a saber, espacio y tiempo, en cuyo examen vamos a ocuparnos ahora. Sección primera del espacio. Exposición metafísica de este concepto. Mediante el sentido externo, propiedad de nuestro espíritu, nos representamos objetos exteriores a nosotros y como reunidos en el espacio, pues están determinados o son determinables la figura, tamaño y las relaciones respectivas de tales objetos. El sentido interno por medio del cual el espíritu se contempla a sí mismo o sus estados interiores no nos da en verdad ninguna intuición del alma misma como objeto, pero es, sin embargo, una forma determinada bajo la que solo es posible la intuición de su estado interno, de tal modo que todo lo que pertenece a determinaciones interiores es representado en relaciones de tiempo. Así como el tiempo no puede ser percibido exteriormente, tampoco el espacio es susceptible de ser considerado como algo interno en nosotros. ¿Qué somos pues? Tiempo y espacio. ¿Somos seres reales? ¿Son solamente determinaciones o relaciones de las cosas que sin embargo pertenecerían también a las cosas en sí, aunque no fueran percibidas? ¿O son de naturaleza que solo pertenecen a la forma de la intuición y por consiguiente a la cualidad subjetiva de nuestro espíritu, sin la cual estos predicados no podrían nunca atribuirse o ser atribuidos a cosa alguna? Para obtener una respuesta expondremos primeramente el concepto de espacio. Yo entiendo por exposición la clara representación, aunque no sea extensa, de lo que pertenece a un concepto. La exposición es metafísica cuando contiene lo que el concepto representa como dado a priori. El espacio no es un concepto empírico derivado de las experiencias externas, porque para que ciertas sensaciones se refieran a alguna cosa fuera de mí, es decir, a algo que se encuentra en otro lugar del espacio que en el que yo me hallo, y para que yo pueda representarme las cosas con exteriores y juntas las unas y las otras, y por consiguiente no solo diferentes sino también en diferentes lugares, debe existir ya en principio la representación del espacio. De aquí se infiere que la representación del espacio no puede ser adquirida por la experiencia de las relaciones del fenómeno externo, sino que, al contrario, dicha experiencia externa solo es posible por la representación. El espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Es imposible concebir que no existe espacio, aunque se la pueda pensar sin que contenga objeto alguno. Se considera pues el espacio como la condición de posibilidad de los fenómenos y no como una determinación pendiente de ellos. Es una representación a priori, fundamento necesario de los fenómenos externos.
El espacio no es ningún concepto discursivo o, como se dice, un concepto general de las relaciones de las cosas, sino una intuición pura. En efecto, no puede representarse más que en un solo espacio, y cuando se habla de muchos se entiende solo en ellos las partes de un mismo y único espacio. Estas partes solo se conciben en el espacio mismo, uno y omnicomprensivo. Subrayen esa palabra, por favor, sin que se la puedan preceder, cual si fueran sus elementos, cuya composición fuera posible en un todo. El espacio es esencialmente uno. La variedad que en él hallamos, y por consiguiente el concepto universal del espacio en general, se funde únicamente en limitaciones. De aquí se sigue que lo que sirve de base a todos los conceptos que tenemos del espacio es una intuición a priori, que no es empírica. Lo mismo acontece con los principios geométricos, como cuando decimos, por ejemplo, juntos los dos lados de un triángulo son más grandes que el tercero, cuya certeza apodística no procede de los conceptos generales de línea y triángulo, sino de una intuición a priori, que es: juntos los dos lados de un triángulo son más grandes que el tercero. El espacio es representado como un quantum infinito dado. Es necesario considerar todo concepto como una representación contenida en una magnitud infinita de representaciones distintas, de las cuales es expresión común, pero ningún concepto como tal contiene en sí una multitud infinita de representaciones. Sin embargo, así concebimos el espacio, pues todas sus partes coexisten en el infinito. La primitiva representación del espacio es, pues, una intuición a priori, y no un concepto. Subrayen todo esto, por favor. 3. Exposición trascendental del concepto de espacio. Entiendo por exposición trascendental la explicación de un concepto como principio que puede mostrar la posibilidad de otro conocimiento sintético a priori. Por ello se supone, número 1, que realmente emanen del concepto dado tales conocimientos. Número 2, que estos conocimientos son sólo posibles por la explicación de este concepto. La geometría es una ciencia que determina sintéticamente y, sin embargo, a priori las propiedades del espacio, que debe, pues, ser la representación del espacio. Para que tal conocimiento sea posible, debe ser principalmente una intuición, pues que de un simple concepto no puedan resultar proposiciones que sobrepasan los límites del mismo concepto, que es lo que sin embargo ocurre en geometría. Mas esta intuición debe hallarse en nosotros a priori, es decir, antes de toda percepción de un objeto, debiendo ser por consiguiente una intuición pura y no empírica, porque todas las proposiciones geométricas son apodísticas, es decir, implican la conciencia de su necesidad, como por ejemplo, el espacio no tiene más que 3 dimensiones. Semejantes principios no pueden ser empíricos, ni juicios experimentales, ni derivados de la experiencia. Entonces la pregunta: ¿cómo se halla, pues, en el espíritu una intuición externa, interior a los mismos objetos, y en la cual el concepto de estos objetos puede ser determinado a priori? Evidentemente solo en tanto que ella está en el sujeto como una propiedad formal de ser afectado por los objetos y de recibir así la representación inmediata de los mismos, es decir, una intuición. Por consiguiente, como forma del sentido externo en general. Solamente nuestra explicación hace, pues, comprensible la posibilidad de la geometría como un conocimiento sintético a priori. Toda explicación que no nos dé cuenta de esto, por más que tenga en apariencia gran semejanza con la nuestra, puede ser siempre distinguida por esa segurísima señal. Consecuencias de los conceptos precedentes. El espacio no representa ninguna propiedad de las cosas, ya que se las considera en sí mismas o en sus relaciones entre sí, es decir, ninguna determinación que dependa de los objetos mismos y que permanezca en ellos,
Si se hace abstracciones de todas las condiciones subjetivas de la intuición, porque ni las determinaciones absolutas ni las relativas pueden ser percibidas antes de la experiencia de las cosas a que pertenecen y por consiguiente a priori, el espacio no es más que la forma de los fenómenos de los sentidos externos, es decir, la única condición subjetiva de la sensibilidad, mediante la que nos es posible la intuición externa, y como la propiedad del sujeto de ser afectado por las cosas precede necesariamente a todas las intuiciones de ellas, se comprende fácilmente que la forma de todos los fenómenos puede hallarse dada en el espíritu antes que toda percepción real, y por consiguiente es a priori, pero como además tiene cualidad de ser intuición pura, en la que todos los sujetos deben ser determinados, puede contener antes de toda experiencia los principios de sus relaciones. No podemos pues hablar de espacio ni de seres extensos, etc. Nada más que el punto de vista del hombre. Nada significa la representación del espacio. Si salimos de la condición subjetiva bajo la que únicamente podemos recibir la intuición externa, es decir, ser afectados por los objetos, este predicado solo conviene las cosas en tanto que nos aparecen, es decir, que son objetos de la sensibilidad. La forma constante de esta receptividad que llamamos sensibilidad es la condición necesaria de todas las relaciones en las cuales percibimos los objetos como exteriores a nosotros, y si dicha forma se abstrae de los objetos es una intuición pura la que toma el nombre de espacio. Como las cosas o las condiciones particulares de la sensibilidad no son las condiciones de posibilidad de las cosas mismas, sino solamente las de sus fenómenos. Bien podemos decir que el espacio comprende todas las cosas que nos aparecen exteriormente, pero no todas las cosas en sí mismas pueden o no ser percibidas, y sea el que quiera el sujeto que las perciba, pues de ningún modo nos es posible juzgar las intuiciones de los otros seres pensantes, ni saber si se hallan sujetas a las mismas condiciones que limitan nuestras intuiciones y que tienen para vosotros un mayor universal. Si añadimos el concepto del sujeto, la restricción de un juicio, el juicio es entonces incondicionado. La proposición, todas las cosas están yuxtapuestas en el espacio, vale bajo esta restricción. Si estas cosas son tomadas como objetos de nuestra intuición sensible, si yo añado aquí la condición del concepto y digo todas las cosas como fenómenos externos están yuxtapuestas en el espacio, vale entonces esta regla universal y sin restricción alguna, pues nuestra exposición de la realidad, es decir, el valor objetivo del espacio en relación con todo aquello que pueda presentársenos exteriormente como objeto, pero al mismo tiempo también la idealidad del espacio en relación a las cosas consideradas en sí mismas por la razón, es decir, sin atender a la naturaleza de nuestra sensibilidad, afirmamos pues que la realidad empírica del espacio en relación a toda la experiencia externa posible, pero reconocemos también la idealidad trascendental del mismo, es decir, su no existencia, y hasta el momento en que abandonamos las condiciones de posibilidad de toda experiencia y le creamos algo que sirve de fundamento a las cosas en sí mismas. Además, exceptuando el espacio, no existe representación alguna subjetiva referente a algo externo que pueda llamarse objetiva a priori, porque de ninguna manera o porque de ninguna de ellas pueden derivarse proposiciones sintéticas a priori, como sucede en la intuición del espacio. Ninguna idealidad, para hablar exactamente, les pertenece, aunque conformen con la representación del espacio en depender únicamente de la naturaleza subjetiva del sujeto, como por ejemplo del oído, de la vista, del tacto, por sensación de sonido, color, calor, pero estas sensaciones no son susceptibles de dar a conocer en sí algún objeto, a menos a priori, porque son simples sensaciones y no intuiciones. Esta observación no solo tiene por objeto evitar que se explique la
idealidad afirmada del espacio por comparaciones insuficientes como el color, sabor, etc., todo lo cual es considerado con razón, no con cualidades de las cosas, sino solamente como modificaciones subjetivas que pueden variar del individuo a otro individuo. En este caso, lo que es su origen es un simple fenómeno. Por ejemplo, una rosa vale en el sentido empírico como una cosa en sí que puede, sin embargo, aparecer a cada ojo de manera diferente de color. Al contrario, el concepto trascendental de los fenómenos en el espacio nos sugiere la observación crítica de que nada de lo que es percibido en el espacio es una cosa en sí, y que tampoco es el espacio una forma de las cosas consideradas en sí mismas, sino que las cosas que nos son desconocidas en sí mismas, que llamamos objetos externos, son simplemente representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio, pero cuyo verdadero correlativo, esto es la cosa en sí, no es totalmente desconocida, y lo será siempre por ese medio, mas por ella no se pregunta nunca en la experiencia. Aquí nos habla del espacio y tiempo como categorías de la sensibilidad, ¿no?, que terminan siendo intuiciones. Segunda excepción del tiempo. Ahora habla del tiempo, que igualmente tengamos en cuenta que son categorías de la sensibilidad, intuiciones de la sensibilidad, ¿no?, que nos permiten conocer todo el mundo. Lo que Kant está diciendo acá es que el espacio no puede considerarse solo de forma empírica, sino que existen ciertos principios racionales que son categoriales, que nos permiten tener una intuición de aquello que podemos experimentar, de aquello que podemos ver, sentir y evidentemente conocer. Con el tiempo ya es algo mucho más complicado, porque con el tiempo va a sustentar más cosas que el espacio, y lo vamos a analizar ahora. El tiempo es exposición metafísica del concepto de tiempo. El tiempo no es un concepto empírico derivado de la experiencia alguna, porque la simultaneidad o la sucesión no serían percibidas si la representación a priori del tiempo no les sirviera de fundamento. O sea que el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las cosas. A todas las intuiciones. En este sentido, solo bajo esta suposición podemos representarnos, para aclarar, ¿no?, a todas las intuiciones se refiere a todo lo que nosotros conocemos en el espacio. Bien, solo bajo esta suposición podemos representarnos que una cosa sea al mismo tiempo que otra, o sea, simultánea, o en tiempo diferente, sucesiva. Una diferencia entre el tiempo simultáneo y el tiempo sucesivo. Tiene que existir algo a priori que nos haga separar esto, ¿no?, que nos haga diferenciar. Sigamos. Voy a continuar de forma seguida y al final vamos a explicar, pero se entiende. Voy a leerlo de tal manera que se entienda. El tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. No se puede suprimir el tiempo en los fenómenos en general, aunque se puedan separar muy bien estos y aquel. El tiempo, pues, está dado a priori. Solo en él es posible toda la realidad de los fenómenos. Estos pueden todos desaparecer, pero el tiempo mismo, como condición general de su posibilidad, no puede ser suprimido. En esa necesidad a priori se funda también la posibilidad de todos los principios apodísticos, de las relaciones o axiomas del tiempo en general, tales como el tiempo no tiene más que una dimensión, los diferentes tiempos no son simultáneos sino sucesivos, de igual modo que el espacio diferente no son sucesivos sino simultáneos. Estos principios no son deductivos de la experiencia, porque ésta no puede dar una estricta universalidad ni certeza apodística. Nosotros solo podríamos decir: así lo enseña la observación general, pero no.
Esto debe suceder así. Los principios valen pues como reglas que hacen en general posible la experiencia, sin ser esta la que nos muestre la existencia de las reglas, sino que más bien son ellas las que nos proporcionan el conocimiento de la experiencia. El tiempo no es ningún concepto discursivo o, como se dice, general, sino es una forma pura de la intuición sensible. Tiempos diferentes no son más que partes del tiempo, más la representación, que solo puede darse por un objeto único, es una intuición. Así, la proposición tiempos diferentes no pueden ser simultáneos, no se deriva de un concepto general. Esta es una proposición sintética que no puede proceder solamente de conceptos, se halla pues contenida inmediatamente en la intuición y representación del espacio. La naturaleza infinita del tiempo significa que toda la cantidad determinada de tiempo es solamente posible por las limitaciones de un único tiempo que le sirve de fundamento. Por tanto, la representación primitiva del tiempo debe ser dada como limitada, pero cuando las partes mismas y cantidades, todas de un objeto, solo pueden ser representadas y determinadas por medio de una limitación de ese objeto, no puede entonces la representación toda ser dada por conceptos, porque estos solo contienen representaciones parciales, sino que deben tener como fundamento una intuición inmediata. El tiempo es inmediato, y al ser inmediato se convierte en un todo, tiene esta naturaleza infinita, ¿no? Y cuando separamos nosotros pasado, presente y futuro, los separamos, pero son partes del tiempo, ¿no? Son partes de esta intuición inmediata. Claramente esta intuición inmediata se hace por simultaneidad y también por correlación, ¿no? Hay un tipo de simultaneidad y también un tipo de sucesión, y lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Primero vemos esta cosa, luego vemos esta cosa, y claro, hay una sucesión en el espacio, pero hay una simultaneidad también en ver, por ejemplo, un libro, y todas las hojas evidentemente están en ese libro, ¿no? Y no puedo contar el número de hojas que veo en el libro, no puedo contar cuántas hojas hay en el libro en este momento, desde el punto que tengo en la página 90, y claramente está ahí, ¿no? Pero esto lo hace simultáneo y a la vez también lo hace sucesivo, porque estoy viendo un libro, pero no estoy viendo cada hoja que está en el libro, ¿no? Y claramente, al ser una intuición a priori de la sensibilidad, o sea, al ser una categoría de mi entendimiento, o sea, estar dentro de mí como un software, se está relacionando de esa forma, ¿no? En un tiempo como una intuición inmediata. Y ahora vamos a hablar de la exposición trascendental del concepto de tiempo. Vamos a profundizar en cuando siempre Kant va a decir trascendental, va a ir un poco más allá de lo que ya había mencionado antes. Bien, para explicar este punto puedo citar el número 3. Ya vimos el número 3, ¿no? Como en varios filósofos, varios pensadores, el número 3 es muy importante, ¿no? El número 3 es en varias culturas y demás. Bien, para explicar este punto puedo citar el número 3, precedente, donde, para ser breve, puse lo que propiamente es trascendental bajo el título de exposición metafísica. Aquí solamente añado que los conceptos de mudanza y de movimiento, o sea, como cambiar de lugar, solo son posibles por y en la representación del tiempo, por el tiempo, y que si esta representación no fuera una intuición interna a priori, no podría ningún concepto, sea el que quiera hacer comprensible la posibilidad de una mudanza, es decir, la posibilidad de unión de predicados opuestos contradictoriamente en uno solo y mismo objeto. Por ejemplo, que una cosa misma esté y no esté en un lugar.
Solamente en el tiempo pueden encontrarse estas dos determinaciones contradictoriamente opuestas en una misma cosa, es decir, solo en la sucesión. Explica pues nuestro concepto de tiempo la posibilidad de tantos conocimientos sintéticos a priori como expone la ciencia general del movimiento, que no es poco fecunda. Bien, para introducirnos más hay que hablar de los juicios analíticos, de los juicios sintéticos a priori y de los juicios analíticos a posteriori. Hay una tabla de los juicios, ¿no? De cómo pensamos nosotros. Bien, voy a hacer este pequeño cuadro mentalmente para que se entienda descriptivamente. Bien, entendamos que tenemos dos juicios, o sea, podemos emitir dos tipos de juicios: los juicios analíticos y los juicios sintéticos en la filosofía kantiana. Los juicios analíticos es cuando el predicado está contenido dentro del sujeto. Por ejemplo, el círculo es redondo, evidentemente no se agrega nada, ¿no? O el cuadrado tiene 4 lados. Entonces siempre el predicado está dentro del sujeto, implícitamente. Y los juicios sintéticos son los juicios donde el predicado añade algo nuevo, ¿no? El círculo es verde. Círculo y verde no tienen nada en común, entonces añade algo. Y estos juicios tienen diferentes orígenes: a priori y a posteriori. A priori quiere decir que no dependen de la experiencia, son universales y son necesarios en la filosofía de Kant. A priori significa universal y necesario, que no dependen de la experiencia. Y a posteriori son contingentes y dependen de la experiencia. En otro, bueno, para explicar de forma con ejemplos, ¿no? Para explicar con ejemplos, porque la vida se hace más fácil con ejemplos. Un tipo de juicio analítico a priori es cuando el predicado está contenido en el sujeto, no añade nada nuevo. Por ejemplo, todos los solteros son no casados. No casados significa solteros y solteros significa no casados. Entonces se basa en el principio de no contradicción, en ese conocimiento explicativo, ¿no? Y que es independiente de la experiencia. A priori ya dijimos que es universal y necesario y no depende de la experiencia. No existen juicios analíticos a posteriori, y no deberían existir juicios analíticos a posteriori. Si es analítico, no necesita la experiencia, ¿no? Claro, si es analítico, o sea que el predicado está contenido dentro del sujeto, no necesita una experiencia para que sea cierto, y no existe. Lo curioso es que existen los juicios sintéticos a priori, y de hecho estos juicios sintéticos a priori son la base para toda ciencia, ¿no? Pero antes vamos a explicar qué son los juicios sintéticos a posteriori, ¿no? Los juicios sintéticos ya hablamos que son los juicios que añaden algo. A posteriori, experiencia, ¿no? Dependen de la experiencia. Y estos juicios son donde el predicado no está contenido en el sujeto, pero se conoce por experiencia. Por ejemplo, el cielo es azul. Este es un conocimiento empírico donde observamos el cielo que es azul y depende de nuestra percepción, evidentemente. Pero lo curioso de esto es que existen juicios sintéticos a priori, donde el predicado añade algo nuevo al sujeto, pero a la vez es universal y necesario, ¿no? Porque es a priori, es independiente de la experiencia. Y Kant nos da nos da 4 ejemplos, pero se va a entender con 2 claramente. 7 más 5 es 12. El número 12 no tiene nada que ver con 7, y tampoco no tiene nada que ver con 5, por eso añade algo nuevo ahí. Y sin embargo lo entendemos, ¿no? 12 más 5 es 7. Y también en física, todo hecho tiene una causa. Todo hecho tiene una causa, corresponde a hecho que no tiene nada que ver con causa, y que añade algo nuevo. Pero este algo nuevo es universal y necesario, se entiende, ¿no? Es la base de las ciencias puras, de la matemática, de la física, de la metafísica. Y claro, Kant trataba, como dijimos antes, de resolver el problema del racionalismo y el empirismo, ¿no? Los racionalistas veían que el conocimiento era universal y necesario, ¿no? Y solo es posible a través de los juicios a priori, o sea, de la matemática y la lógica.
Y los empiristas decían lo contrario, ¿no? Todo conocimiento real viene de la experiencia, o sea que es a posteriori. Y Kant rompe con este dilema con los juicios sintéticos a priori, que son el núcleo de toda la ciencia. Y básicamente por eso entender a Kant es entender también un poco, entender mucho toda la filosofía. Y no solo la filosofía, toda la ciencia, ¿no? Porque las matemáticas, por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12, no es analítico, porque el concepto 12 no está contenido dentro del 7 más 5, sino que es un juicio sintético a priori. Y claro, pasa lo mismo con la física, ¿no? Donde toda alteración tiene una causa, o todo hecho tiene una causa. Esto es universal y necesario, pero no se deduce solo analíticamente, sino que es una forma a priori de entender el mundo. Nosotros entendemos el mundo como causa y efecto, ¿no? Tiramos algo o movemos algo y vemos la causa y el efecto. Pero en Hume no se diría que es un hábito, ¿no? Pero en el pensamiento de Kant es básicamente el núcleo de la ciencia. Y en este sentido, nuestro conocimiento no es esta copia de la experiencia, ¿no? O a posteriori, como decía el empirismo, pero ni tampoco es deducir conceptos, ¿no? O a priori analíticos, como proponían los racionalistas, ¿no? Sino que es construir activamente el mundo mediante categorías. Nosotros más adelante del libro vamos a hablar de las 4 categorías kantianas y de estas 2 formas a priori, ¿no? Que es espacio y tiempo. Por eso en el libro, volviendo al libro, mencionaba lo siguiente, ¿no? Explica pues nuestro concepto de tiempo, la posibilidad de tantos conocimientos sintéticos a priori, como expone la ciencia general del movimiento, que no es poco fecunda. Y claro, se hablaba, recordamos con Newton, básicamente estaba surgiendo la ciencia como la conocemos, ¿no? Con Kepler también. Y claro, cuando dice que explica pues nuestro concepto de tiempo, la posibilidad de tantos conocimientos sintéticos a priori, o sea que la ciencia se estaba basando en estos conocimientos sintéticos a priori que se estaban formando, ¿no? Como por ejemplo 7 más 5 es 12, o toda alteración tiene una causa, ¿no? En física todo hecho tiene una causa, y eso es algo universal y necesario, pero no se deduce solo analíticamente, sino que es una forma a priori de entender el mundo, ¿no? O sea, es una forma universal y necesaria de entender el mundo. Recordemos, no se olviden esto, ¿no? Los juicios analíticos son donde el predicado está contenido en el sujeto. Ya está contenido en el sujeto. El círculo es redondo, por ejemplo. Pero los juicios sintéticos es cuando el predicado añade algo nuevo al sujeto, ¿no? Por ejemplo, el círculo es verde. Círculo no tiene nada que ver con el término verde. Entonces, en el tiempo existían estos conocimientos sintéticos a priori. O sea, que añadían algo nuevo al sujeto, pero no dependían de la experiencia, sino que dependían de conceptos universales y necesarios. Y claramente cuando nosotros experimentamos el mundo, por ejemplo, el cielo es azul, estamos haciendo un juicio analítico. Estamos haciendo un juicio sintético, añadiendo algo nuevo, por ejemplo, el cielo es azul, pero estamos haciendo un juicio sintético a posteriori. Estamos experimentando el cielo azul, pero estamos haciendo este juicio sintético, donde estamos añadiendo algo nuevo, porque cielo no tiene nada que ver con azul. Y claramente es un juicio sintético a posteriori, y no habían juicios analíticos a posteriori. No pueden haber juicios analíticos a posteriori, porque no podemos decir el círculo es redondo porque lo he experimentado a posteriori. No, la experiencia no entra en esos juicios, y claramente no deberían haber juicios sintéticos a priori también,
juicios sintéticos donde el predicado se añade al sujeto, ¿no? El círculo es verde y claramente a priori estos juicios, el círculo es verde, tendríamos que decir experimentar un círculo verde, pero no experimentamos un círculo verde. Podemos dibujar este círculo verde, pero universal y necesariamente no es posible, ¿no? Y claro, Kant nos da evidentemente ejemplos específicos, como por ejemplo 7 más 5 es 12. 7 no tiene nada que ver con 12 y claramente 5 más 7 no tiene nada que ver con el número 12. Y claramente también cuando vas a hablar de física, ¿no? Donde todo hecho tiene una causa, añade algo nuevo, pero a veces esto es universal y necesario porque nos permite entender la causa de las cosas, la causa y el efecto de las cosas que vemos en el mundo. Y claro, esto ordena nuestro pensamiento, pero lo hace de forma a priori, o sea, antes de experimentar aquello. Siguiendo, bueno, y claramente Kant ve que esto es el fundamento, es el núcleo de la ciencia, estos juicios sintéticos a priori, y por eso todos estos juicios sintéticos a priori están dentro del tiempo, ¿no? El tiempo como intuición inmediata. Y claro, ahora va a hablar de las consecuencias de esos conceptos. El tiempo no subsiste por sí mismo, ni pertenece a las cosas como determinación objetiva que permanezca en la cosa misma. Una vez abstraídas todas las condiciones subjetivas de la intuición, en el primer caso, el tiempo sin objeto real sería, sin embargo, algo real. En el segundo, siendo una determinación de las cosas mismas o un orden establecido, no podría preceder a los objetos como su condición ni ser conocido y percibido a priori por proposiciones sintéticas. Pero esto último tiene lugar si el tiempo no es más que la condición subjetiva bajo la cual son posibles en nosotros las intuiciones, porque entonces esta forma de la intuición interna puede ser representada antes que los objetos y por consiguiente a priori. Y esto es muy importante. Existe el tiempo como condición subjetiva. El tiempo es la forma de un sentido interno y claramente es una intuición de nosotros mismos. Bueno, es una intuición que aparece en nosotros mismos, pero es un estado interno. Entonces el tiempo no puede determinar los fenómenos externos, sino que primero define los fenómenos internos de este sentido interno para que luego se presenten en la realidad, ¿no? Recordemos que espacio y tiempo son categorías, intuiciones de la sensibilidad, ¿no? O sea, que están como un software dentro de nosotros que nos permiten conocer el mundo. Bien, entonces, continuando, el tiempo es la forma del sentido interno, es decir, de la intuición de nosotros mismos y de nuestro estado interior. El tiempo no puede ser determinación alguna de los fenómenos externos, no pertenece ni a la figura, situación, etc., sino que determina la relación de las representaciones en nuestros estados internos. Y como esta intuición interior no tiene figura alguna, procuramos suplir esta falta por analogía y nos representamos la sucesión del tiempo con una línea prolongable hasta el infinito, cuyas diversas partes constituyen una serie que es de una sola dimensión, y derivamos de las propiedades de esta línea todas las del tiempo, exceptuando solo una, a saber que las partes de las líneas son simultáneas, mientras que las del tiempo son siempre sucesivas, de donde se deduce también que la representación del tiempo es una intuición, porque todas sus relaciones pueden ser expresadas por una intuición exterior. El tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos en general. El espacio, como forma pura de todas las intuiciones externas, solo sirve como condición a priori
para los fenómenos exteriores. Por el contrario, como que todas las representaciones tengan o no por objeto cosas exteriores, pertenecen, sin embargo, por sí mismas, como determinación del espíritu, a un estado interno, y puesto que este estado, bajo la condición formal de una intuición interna, pertenece al tiempo. Es el tiempo una condición a priori de todos los fenómenos en general. Es la condición inmediata de nuestros fenómenos interiores, de nuestra alma, y la condición mediata de los fenómenos externos. Si puedo decir a priori, todos los fenómenos exteriores están en el espacio y son determinados a priori según las relaciones del espacio. Puedo afirmar también en un sentido amplio y partiendo del principio del sentido interno, todos los fenómenos en general, es decir, todos los objetos de los sentidos están en el tiempo y están necesariamente sujetos a las relaciones del tiempo. El tiempo es un pensamiento vacío, o sea, nada. Si hacemos abstracción de nuestra manera de intuición interna, del modo como comprendemos todas las intuiciones exteriores en nuestra facultad de representación, o sea, mediante esa intuición, y tomamos por consiguiente los objetos tales como pueden ser en sí mismos, el tiempo tiene un valor objetivo solamente en relación a los fenómenos, porque estos son cosas que consideramos como objetos de nuestros sentidos, pero deja de tener ese valor objetivo cuando se hace abstracción de la sensibilidad de nuestra intuición, por consiguiente, de esta especie de representación que nos es propia. Y cuando se habla de cosas en general, el tiempo, que es únicamente una condición subjetiva de nuestra intuición humana, siempre sensible, es decir, en tanto que somos afectados por objetos, considerado en sí mismo y fuera del sujeto, no es nada. Es, sin embargo, necesariamente objetiva en relación a todos los fenómenos y por consiguiente también a todas las cosas que puede ofrecernos la experiencia. No podemos decir todas las cosas existen en el tiempo, porque en el concepto de cosas en general se hace abstracción de toda manera de intuición de esas cosas, y siendo esta propiamente condición por la cual el tiempo permanece a la representación de los objetos, más si esta condición se añade al concepto y se dice todas las cosas como fenómenos, objetos de la intuición sensible, existen en el tiempo, entonces tiene ese principio de exacto valor objetivo y su universalidad a priori. Nuestras afirmaciones muestran la realidad empírica del tiempo, es decir, su valor objetivo respecto a todos los objetos que puedan ofrecerse, a nuestros sentidos, y como nuestra intuición es siempre sensible, no puede nunca ofrecernos a nosotros un objeto en la experiencia sin caer bajo la condición del tiempo. Combatimos, por tanto, toda pretensión de realidad objetiva del tiempo, a saber, la que le considera sin atender a la forma de nuestra intuición sensible como absolutamente inherente a las cosas, es decir, como condición o propiedad. Tales propiedades que pertenecen a las cosas en sí no pueden nunca ser proporcionadas mediante los sentidos. Esto consiste, pues, la idealidad trascendental del tiempo, según la que si se abstraen las condiciones subjetivas de la intuición sensible, o sea, como percibimos intuitivamente el tiempo, no es absolutamente nada, no pudiendo ser contado tampoco entre las cosas en sí mismas, independientes de toda relación con nuestra intuición, ni como subsistiendo en ellas, ni como inherentes a ellas, o sea, ver el tiempo en su proceso de intuición. Sin embargo, esta idealidad, lo mismo que la del espacio, no debe ser comparada a las subrepciones son ocultaciones de las sensaciones, porque aquí se supone que el fenómeno mismo a quien se une estos atributos tiene una realidad objetiva, la realidad que falta completamente aquí,
a no ser que se considere solo empíricamente, es decir, en tanto que solo se estime al objeto como fenómeno. 7. Explicación. Contra esta teoría que concede al tiempo una realidad empírica, pero que combate su realidad objetiva y trascendental, se me ha hecho por hombres entendidos una objeción que me parece ha de ocurrir también a aquellos lectores que están poco habidos en estos asuntos. Se me objeta diciendo: ¿las mudanzas son reales? Lo cual prueba el cambio de nuestras propias representaciones, aunque se quisieran negar todos los fenómenos exteriores, así como sus cambios. Ahora bien, los cambios, o sea, cambios en general, ¿no?, solo son posibles en el tiempo. Luego el tiempo, por consiguiente, es algo real. La respuesta no es fácil. Concedo todo el argumento. El tiempo es indubitablemente algo real, a saber, la forma real de la intuición interna. Tiene pues una realidad objetiva en relación a la experiencia interna, es decir, yo tengo realmente la representación del tiempo y de mis propias determinaciones en él. Por consiguiente, el tiempo no es real como objeto, sino solo como un modo que tengo de representarme a mí mismo como objeto. Y aquí podríamos reflexionar, ¿no?, muy profundamente. Sin embargo, estamos en la mitad de la explicación. Entonces, si pudiera contemplarme o ser contemplado por otro ser, sin esta condición de la sensibilidad, las mismas determinaciones que hoy nos representamos como mudanzas darían un conocimiento en el cual la representación del tiempo y por consiguiente la de las mudanzas no existirían. Su realidad empírica permanece pues como condición de todas nuestras experiencias, mas la realidad absoluta no se puede, según lo manifestado, conceder al tiempo. Conceder al tiempo, no es más que la forma de nuestra intuición interna. Si se quita de esta intuición la condición especial de nuestra sensibilidad, o sea, si dejamos de vernos a nosotros mismos como captadores o como sujetos del tiempo o como sujetos que tienen esta intuición del tiempo, desaparece igualmente el concepto de tiempo, porque esta forma no permanece a los objetos mismos, sino al sujeto que las percibe. La idea está clara, ¿no? El tiempo es como un software que tenemos en nosotros. Es unánime esta objeción entre los que no tienen que oponer nada evidente a la doctrina de la idealidad del espacio, porque no esperaban poder probar apodísticamente la realidad absoluta del espacio, impedidos por el idealismo imponente en demostrar con pruebas fehacientes la realidad de los objetos externos, mientras que la del objeto de nuestra sensibilidad interior, yo y mis estados, les parecía clara e inminentemente demostrable por la conciencia. Dicen que los objetos exteriores pueden ser una pura apariencia, pero que estos últimos son irrefutablemente reales, mas los partidarios de tal opinión olvidan que dichas dos clases de objetos, sin necesidad de combatir su realidad como representaciones, pertenecen solamente al fenómeno, el cual tiene siempre dos aspectos: uno, cuando el objeto es considerado en sí mismo, prescindiendo de manera de predecirle, cuya naturaleza permanecerá siendo siempre problemática; otro, cuando se considera la forma de la intuición de este objeto, forma que no debe ser buscada en el objeto en sí, sino en el sujeto a quien se aparece, y que, no obstante, pertenece real y necesariamente al fenómeno que ese objeto manifiesta. Son pues tiempo y espacio dos fuentes de conocimiento, de donde pueden derivarse a priori diferentes conocimientos sintéticos, como lo muestra el ejemplo que principalmente dan las matemáticas puras en los conocimientos del espacio y de sus relaciones. Tomados ambos, justamente espacio y tiempo son formas puras de toda intuición sensible que hacen posibles las condiciones o las proposiciones sintéticas a priori. Que estas fuentes de conocimiento a priori, por la misma razón
que solo son simples condiciones de la sensibilidad, determinan su propio límite, en cuanto que se refieren a los objetos estimados como fenómenos y no a las cosas en sí. El valor a priori de dichas fuentes se elimina a los fenómenos, sin que tengan aplicación objetiva fuera de ellos. Esta realidad formal del tiempo y del espacio deja intacta la seguridad del conocimiento experimental, porque estamos igualmente ciertos de este conocimiento y apendan a estas formas necesarias de las cosas en sí mismas o solamente la intuición que tenemos de las cosas. Los que afirman la realidad absoluta del tiempo y el espacio ya los toman como subsistentes por sí mismos, ya no como inherentes a los objetos. Se hallan en contradicción con los principios de la experiencia. Si se deciden por lo primero y toman tiempo y espacio como sus subsistentes por sí mismos, tienen que aceptar necesariamente dos quimeras, espacio y tiempo, eternos e infinitos, que solo existen sin que sean algo real. Para comprender en su seno todo lo que es real, aceptando la segunda opción, que consiste en estimar tiempo y espacio como relaciones de fenómenos, o sea, simultáneos en el espacio y sucesivos en el tiempo, abstraídas de la experiencia, aunque confusamente representadas en esta abstracción, es preciso negar la validez de las teorías matemáticas a priori de las cosas reales, por ejemplo el espacio, o por lo menos su certeza apodística, puesto que no puede ser estallada a posteriori, y de igual modo los conceptos a priori de espacio y tiempo, según esta opinión, serían solo creación de la fantasía, cuya verdadera fuente debe buscarse en la experiencia, porque de sus relaciones abstraídas se ha validado la fantasía para formar algo que contenga lo que de general hay en ella, aunque no sin la restricción de la naturaleza le ha puesto. Los primeros tienen la ventaja de dejar libre el campo de los fenómenos para las proposiciones matemáticas, pero esas mismas condiciones les embarazan en extremo cuando el entendimiento quiere salir de este campo. Los segundos tienen en este último punto la ventaja de que la representación del espacio y tiempo no les detienen, no les van a detener. Cuando quieren juzgar los objetos no como fenómenos, sino como una relación con el entendimiento, pero no pueden ni dar un fundamento de la posibilidad de los conocimientos matemáticos a priori, faltándoles una verdadera intuición objetiva a priori, ni tampoco traer una conformidad necesaria a las leyes de la experiencia y aquellas aserciones en nuestra teoría de la verdadera naturaleza de estas dos formas primitivas de sensibilidad, quedan resueltas ambas dificultades. Finalmente, es obvio que la estética trascendental no puede contener más que esos dos elementos, a saber, espacio y tiempo, puesto que todos los otros conceptos que pertenecen a la sensibilidad y aún mismo al movimiento, que reúnen las dos anteriores, implica algo empírico, porque el movimiento supone la percepción de algo movible. El espacio considerado en sí mismo no tiene nada de movible. Lo movible debe ser, pues, algo que solamente se encuentra por la experiencia en el espacio y por consiguiente un dato empírico. La estética trascendental no puede tampoco contar entre sus datos a priori al concepto de cambio, porque el tiempo mismo no cambia, sino algo que existe en el tiempo. Se necesita, pues, para ello la percepción de una experiencia cualquiera y la sucesión de sus determinaciones, por consiguiente la experiencia. Las cosas en sí mismas, los fenómenos, se van a sustentar por la experiencia que vamos a tener de ellas, y claramente Kant iba en contra de los empiristas y los racionalistas, porque ambos tenían fallas, ¿no? Negaban por un lado los racionalistas la parte empírica del espacio y del tiempo, y los empiristas negaban la parte
racional, bueno, la parte idealista del tiempo, ¿no? El idealismo del tiempo. Y ya con Kant soluciona este problema diciendo que la experiencia es por consiguiente una forma de percepción que de una existencia cualquiera, ¿no? O sea, nosotros al estar en el tiempo podemos experimentar las cosas que vemos que estamos, pero a la vez esta va a justificar que el tiempo es algo propio de nosotros, ¿no? Que el tiempo es una intuición sensible, una intuición de la sensibilidad. Y claro, la estética trascendental no habla más que del espacio y del tiempo. Y claro, hay concepto de cambio acá, ¿no? O de movimiento, pero la estética trascendental no la habla. Recordemos que la estética trascendental es la forma de percepción que nosotros tenemos, ¿no? Estéticamente nosotros percibimos el mundo, y claramente cuando Kant dice estética trascendental nos da la justificación de espacio y tiempo como software dentro de nosotros o como formas a priori de la sensibilidad. Observaciones generales sobre la estética trascendental. Con el fin de evitar errores y malas interpretaciones en este asunto, debemos explicar claramente nuestra opinión sobre la naturaleza fundamental del conocimiento sensible en general. Hemos querido probar que todas nuestras intuiciones son solo representaciones de fenómenos, que no percibimos las cosas como son en sí mismas, ni son sus relaciones tal como se nos presentan, y que si suprimiéramos nuestro sujeto o simplemente la constitución subjetiva de nuestros sentidos en general, o sea, nosotros mismos, desaparecerían también toda propiedad, toda relación de los objetos en espacio y tiempo. Miren, sin nosotros no hay espacio y tiempo, o sea, ella soluciona el problema del empirismo. Sigamos. Y aún también el espacio y el tiempo, porque todo esto como fenómeno no puede existir en sí, sino solamente en nosotros. Es por nosotros, para nosotros absolutamente desconocido cuál pueda ser la naturaleza de las cosas en sí, independientes de toda receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos de ello más que la manera que tenemos de percibirlos, manera que nos es peculiar, pero que tampoco debe ser necesariamente la de todo ser, aunque sea la de todos los hombres. A esta manera de percibir es a la que únicamente tenemos que atender. El tiempo y el espacio son las formas puras de esta percepción, y la sensación en general, la materia, solo podemos conocer a priori las formas puras del espacio y del tiempo, es decir, antes de toda percepción efectiva. Por esto se llama intuición pura. La sensibilidad, al contrario, es la que hace de nuestro conocimiento a posteriori, es decir, una intuición empírica. Intuición pura e intuición empírica, a priori y a posteriori. Además, aquellas formas pertenecen absoluta y necesariamente a nuestra sensibilidad, de cualquier especie que sean nuestras sensaciones. Estas pueden ser muy diversas. Por más alto que fuera el grado de claridad que pudiéramos dar a nuestra intuición, nunca nos aproximaríamos a la naturaleza de la cosa en sí, el fenómeno. La cosa en sí es aquello que está más allá de espacio y tiempo, ¿no? Que es la cosa en sí misma, es más allá de este software que podemos tener, espacio y tiempo, y nosotros también, ¿no? Como sujetos de sensibilidad. Bien, continuemos, porque en todo caso solo conoceríamos perfectamente nuestra manera de intuición, es decir, nuestra sensibilidad, y todo siempre bajo la condición del tiempo y el espacio originariamente inherentes en el sujeto. El más perfecto conocido de los fenómenos, que es lo único que nos es dado alcanzar, jamás nos proporcionará el conocimiento de los objetos en sí mismos. Se desnaturalizan los conceptos de sensibilidad y de fenómeno e
inutiliza y destruye toda doctrina del conocimiento, cuando hace consistir toda nuestra sensibilidad en la representación confusa de las cosas, representación que contendría absolutamente todo lo que ellas son en sí, aunque bajo la forma de un amontonamiento de caracteres y representaciones parciales que no distinguiríamos claramente unos de otros. La diferencia entre la representación oscura y otra clara es puramente lógica. Ojo, acá está diciendo que la lógica es más profunda que el simple hecho de conocer un objeto, y no se refiere a su contenido. Sin duda, el concepto del derecho empleado por la sana inteligencia común contiene todo lo que la más sutil especulación puede desarrollar de sí mismo. Aún en el uso práctico común no se tiene conciencia de las diversas representaciones contenidas en este concepto, pero no puede decirse por eso que el concepto común del derecho sea sensible y que contenga solo un simple fenómeno, pues el derecho no puede ser fenómeno de un objeto, sino que su concepto existe en el entendimiento y presenta una cualidad, o sea, la cualidad moral de las acciones, que es de ellas mismas. Al contrario, la representación de un cuerpo en la intuición no contiene absolutamente nada que propiamente pueda pertenecer a un objeto en sí, sino simplemente el fenómeno de una cosa y la manera como nos afecta esa cosa. Esta receptividad de nuestra facultad de conocer se llama sensibilidad, evidentemente, y permanece siendo siempre muy diferente del conocimiento del objeto en sí mismo. El objeto en sí mismo, la cosa en sí misma es completamente diferente, ¿no? Por eso habla de esta representación oscura y otra clara. La clara evidentemente es la que es puramente lógica, y la oscura, evidentemente, como es difusa, tiende a ir un poco más allá de la lógica, y claramente esta parte lógica corresponde a la sensibilidad, mientras que la parte oscura corresponde a la cosa en sí misma, ¿no? Cuando escuchan a Kant o lean a Kant y evidentemente van a escucharle decir cosa en sí misma, imaginen que es algo que no podemos conocer, ¿no? Es como por ejemplo, libertad. Nosotros tenemos diferentes conceptos de libertad, pero no hay un solo concepto para libertad. Entonces, conocer la libertad es conocer la cosa en sí misma, ¿no? O sea, a profundidad. Pero ya también Kant no solo abarca estos conceptos abstractos, sino conceptos materiales. Nosotros no conocemos este libro que estoy teniendo en mi mano. No estoy conociendo la cosa en sí misma, ese libro en sí mismo, sino estoy conociendo cómo mi mente organiza en espacio y tiempo las hojas, el papel, el cuaderno. Entonces todo esto se está organizando en mi sensibilidad. Y claramente decir esto en el tiempo de Kant era completamente profundo, ¿no? Disruptivo. Por eso Kant termina siendo tan lógico en lo que dice, tan preciso, ¿no? Por eso en la crítica de la razón pura son muchas páginas y tienen su propia lógica, que vamos a entrar en la segunda parte, que es la lógica trascendental. Sigamos entonces. La filosofía Leibniz-Wolfiana de Leibniz y Wolff tomó un punto de vista completamente falso en sus investigaciones sobre el origen y la naturaleza de nuestros conocimientos, al considerar como exclusivamente la lógica la diferencia entre lo sensible, como exclusivamente lógica, la diferencia entre lo sensible y el entendimiento. Y claramente Kant ve que esto es diferente, ¿no? Una cosa es la sensibilidad, que nos permite conocer las cosas, y otra cosa es el entendimiento mismo, o sea, la cosa en sí misma. Tal diferencia es claramente trascendental y no se refiere solo a la claridad u oscuridad, sino también al origen y contenido de nuestros conocimientos, de tal suerte que mediante la sensibilidad no conocemos de ninguna manera las cosas en sí mismas. Desde el momento que hacemos abstracción de nuestra naturaleza subjetiva, o sea, desde el momento que nosotros nos pensamos a nosotros mismos como sujetos que conocemos, el objeto representado y las propiedades que le atribuimos mediante la intuición sensible desaparecen. Todo lo que
claro, nosotros al tener conciencia de nosotros mismos somos conscientes únicamente de nuestra sensibilidad, no somos conscientes del objeto representado, las propiedades que le atribuimos a una intuición, porque esa va desapareciendo, porque la naturaleza subjetiva es precisamente quien determina la forma de ese objeto como fenómeno. O sea, la intencionalidad es la que define qué se va a conocer, ¿no? Si yo estoy agarrando un libro y estoy leyendo, o sea, la sensibilidad está siendo visible, fenoménica, esta lectura, este libro. Pero si yo me pienso a mí mismo, estoy siendo consciente de mí mismo, ¿no? Estoy siendo consciente de mí mismo y claramente lo externo deja de tener esta importancia, ¿no? Esta propiedad de atribución sensible, porque va a desaparecer, en el sentido de que no es que no se vaya a ver, ¿no? O vaya a desaparecer físicamente, sino que nuestra intención, nuestro conocimiento no va a estar dirigido a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora, tú estás sentado, pero en Japón, en China, puede estar una persona tomando té en la muralla china y nosotros no sabríamos, no seríamos conscientes de eso, no somos conscientes de hecho de eso, ¿no? Y claro, ahí toma el concepto también de Berkeley. Berkeley decía que ser es ser percibido. Este ser es ser percibido significa que ese hombre que está tomando té en China existe porque alguien lo está percibiendo y nosotros no lo estamos percibiendo, pero existe un Dios que lo está percibiendo y está percibiendo toda la naturaleza y por eso mantiene su existencia, por eso no desaparecen las cosas, porque siempre está siendo percibido por Dios. En cambio, acá nos está diciendo que nuestra intención hace que nosotros tengamos este tipo de propiedad, que le atribuimos la intencionalidad para conocer con la intuición sensible, porque la naturaleza subjetiva es precisamente la que va a determinar la forma de ese objeto como fenómeno, de ese objeto como objeto a conocer, como conocible. Bien, por otra parte, sabemos distinguir muy bien en los fenómenos lo que pertenece esencialmente a la intuición de los mismos y vale en general para todo el sentido humano, y aquello que solo le pertenece accidentalmente y que no vale para toda la relación en general de la sensibilidad, sino únicamente para la posición particular o organización de este o el otro sentido. Del primer conocimiento se dice que representa la cosa en sí, y del segundo que representa meramente lo fenoménico. Pero esta diferencia es solo empírica. Si se permanece en ella y no se considera nuevamente aquella intuición empírica como un puro fenómeno donde se encuentra nada que pertenezca a una cosa en sí, desaparecen entonces nuestras distinciones trascendentales y creemos, empero, conocer las cosas en sí mismas, aunque por todas partes y aún en las más profundas indagaciones sobre el mundo sensible no podemos ocuparnos más que de los fenómenos. Aquí recalca, las cosas en sí mismas no las podemos conocer, solo conocemos lo fenómeno. Por ejemplo, la cosa en sí misma estaría más allá del tiempo y el espacio, pero nosotros al tener una intención subjetiva, al dirigir nuestra atención incluso a espacio y tiempo dentro de nosotros mismos, o sea, cómo funciona esto en nosotros mismos, no hacemos que desaparezca la cosa en sí misma, no logramos captar la cosa en sí misma aunque hagamos eso, porque se desvanece. Y claramente acá hace esta separación de la cosa en sí misma y del fenómeno. Noumeno y fenómeno son términos clásicos en Kant. Fenómeno es todo lo que tú puedes tocar, ver, oír, toda la materia, todo lo fenoménico. Y la cosa en sí misma, el noumeno, es la cosa profunda, más allá de espacio y tiempo, la cosa verdadera. Y también por eso tiene este pensamiento de Platón, ¿no? Donde Platón también decía esto, pero a su forma, en su filosofía, ¿no? Platón pensaba que el topos Uranus existían las formas perfectas y que este mundo eran las copias. Entonces la copia serían los fenómenos y la cosa en sí misma sería el bien de Platón, ¿no? En el topos Uranus, en el mundo perfecto, de las ideas perfectas. Y bien, sigamos. Si llamamos al arco iris un simple fenómeno y a la lluvia cosa en sí, esta determinación será justa cuando solo tomemos este último, o sea lluvia, concepto en un sentido físico,
es decir, como algo que entre todas las posiciones diversas que se ofrecen en la experiencia general se haya determinado. Sin embargo, en la intuición de esta y no de otra manera. Mas si tomamos este fenómeno empírico de una manera general y sin preocuparnos de su conformidad en todo sentido humano, preguntamos si presenta también una cosa en sí. No digo las gotas de lluvia que como fenómeno son ya objetos empíricos. La cuestión de la relación entre la representación y el objeto viene a ser trascendental. En tal caso, no solo estas gotas son puros fenómenos, sino que también su figura redonda y hasta el espacio en que caen no son nada en sí, siendo tan solo simples modificaciones o disposiciones de nuestra sensibilidad, de nuestra sensible intuición. El objeto trascendental pertenece en tanto completamente desconocido para nosotros. Otra importante advertencia de nuestra estética trascendental es que no merece ser recibida solamente como una hipótesis verosímil, sino con un valor tan cierto y seguro como puede exigirse a una teoría que debe servir como órgano. Para hacer por completo evidente esta certeza, elijamos un caso que muestre visiblemente su valor y pueda dar más luz a lo que ya se ha dicho en el párrafo 3. Aquí viene lo importante. Si sentamos que espacio y tiempo existen en sí mismos objetivamente y como condiciones de posibilidad de las cosas en sí, o sea, acá para aclarar, ¿no? Condiciones de posibilidad de las cosas en sí. Mira, este libro es una condición de posibilidad de que yo le estoy conociendo. Pero el libro mismo, la cosa en sí misma, se muestra como una condición de posibilidad de que sea conocible para mí en espacio y tiempo. Bien, entonces resultará primeramente que emanan de ambos un gran número de proposiciones apoísticas y sintéticas a priori, principalmente del espacio, que preferentemente indagaremos aquí como ejemplo, puesto que las proposiciones de la geometría son conocidas sistemáticamente a priori y con una certeza apoística. Pregunto, ¿de dónde tomáis semejantes proposiciones y en qué se apoya nuestro entendimiento para llegar a estas verdades absolutamente necesarias, universales, verdaderas y que sean valederas? Acá nos dice, ¿no? La geometría, el triángulo tiene 3 lados. Genial, pero ¿qué parte de nosotros en nuestro entendimiento hace que esto sea verdad, ¿no? Nosotros por lógica entendemos que un triángulo tiene 3 lados y no analizamos más a profundidad la lógica y el entendimiento de por qué es así. Entonces Kant se está dando cuenta que debe haber la cosa en sí misma que justifique que el triángulo tenga 3 lados. Y claro, ojo, es muy interesante. Y claro, si entienden eso, ya estarían entendiendo la cosa en sí misma. Entonces, solo existen 2 medios para ello: por conceptos o por intuiciones. Tales medios no son dados a priori o a posteriori. No son dados a priori o posteriori, o sea, son cosas en sí mismas. Sin embargo, vamos a seguir. Los conceptos empíricos y su fundamento, o sea, la intuición empírica, nunca pueden suministrarnos más proposiciones sintéticas que las puramente empíricas, es decir, experimentales, y que por consiguiente no pueden nunca contener necesidad y absoluta universalidad, que es lo característico en todas las proposiciones de la geometría. En otro medio que queda consistirá en alcanzar estos conocimientos con simples conceptos o intuiciones a priori, pero resulta que de simples conceptos no puede alcanzarse ningún conocimiento sintético, sino únicamente analítico. Recordemos los juicios sintéticos y los juicios analíticos. Juicios analíticos tienen ya el predicado en el sujeto. Por ejemplo, el círculo es redondo. Y los juicios sintéticos son los que agregan algo. Por ejemplo, el círculo es verde. Entonces, ojo con esto. Tomad, por ejemplo, la proposición: entre 2 líneas rectas no puede encerrarse un espacio. Entre 2 líneas rectas no puede encerrarse un espacio. Por consiguiente, no es posible figura alguna. Y buscad el modo de deducir esto del concepto de línea recta y del número 2. Tomad, si no esta otra. Una figura es posible con 3 líneas rectas, que sería el triángulo.
porque no podemos formar nada con solo 2 líneas. O sea, una figura geométrica no se forma con 2 líneas. Eso está diciendo Kant. En este sentido, ahora del ejemplo de las 3 líneas que forman el triángulo, e intenta deducir de esos mismos conceptos. Todos vuestros esfuerzos serían inútiles y os veréis precisados a recurrir a la intuición, que es lo que ha hecho siempre la geometría. La geometría se ha basado siempre en la intuición, ¿no? Tenemos este triángulo y sabemos que es, o el círculo, y sabemos que es así porque tiene esta forma, ¿no? de intuición. Intuimos que el cuadrado tiene 4 lados, intuimos que es de esa forma, el círculo también, el triángulo también. Entonces os dais pues un objeto en la intuición, más ¿de qué especie es esa intuición? ¿Es pura a priori o empírica?, se pregunta Kant. Si fuera esto último, no podría nunca provenir de ella una sola proposición universal, y menos aún apoística, porque mediante la experiencia no se puede nunca conseguir de semejante naturaleza. Os veréis pues obligados a daros a priori vuestro objeto en de intuición y fundar en él vuestra proposición sintética. Si no existiera en vosotros una facultad de intuición a priori, y si esta condición subjetiva en cuanto a la forma no fuera al mismo tiempo la general condición a priori única que hace posible el objeto de esa intuición externa misma. Si fuera, en fin, el objeto, o sea el triángulo, algo en sí mismo y ajeno a toda relación con vuestro sujeto, con aquel sujeto que intuye, se pregunta, ¿cómo podríais decir que lo que es necesario en vuestras condiciones subjetivas para construir un triángulo debe también pertenecer imprescindiblemente al triángulo en sí? Acá, ojo, ya, tú como persona imaginas el triángulo e intuyes el triángulo, pero ¿cómo puedes decir que pues también, cómo puedes decir que la cosa en sí misma actúa de esa forma para que se presente un triángulo? Por eso dice, porque vosotros no podéis añadir a vuestros conceptos, porque de 3 líneas, un triángulo, nada nuevo, o sea un juicio sintético, que necesariamente deba encontrarse en el objeto, puesto que éste se ha dado antes que vuestro conocimiento y no por él, si no fuera pues el espacio y una forma pura de vuestra intuición que contienen las condiciones a priori. Acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Puedes imaginarte, por ejemplo, tú una figura geométrica de 1000 lados. Puedes imaginarte una figura geométrica de 2730 lados. Intuitivamente no se puede. Y claramente Kant dice, ¿por qué? Entonces crees que puedes conocer la cosa en sí misma, ¿no? Y básicamente vamos a seguir. Entonces, las olas que pueden hacer que sean para vosotros las cosas objetos exteriores y que sin esta condición subjetiva no son nada en sí, no podréis determinar nada sintéticamente a priori de objetos exteriores. Es por tanto indudablemente cierto y no solo verosímil o posible que espacio y tiempo como condiciones necesarias para toda experiencia interna o externa, no son más que condiciones puramente subjetivas de todas nuestras intuiciones, y que en este respecto todos los objetos son solamente fenómenos y no cosas en sí dadas de esta manera. De estos pueden decirse mucho a priori, referente a la forma de las cosas, pero nada de la cosa en sí misma que puede servir de fundamento a estos fenómenos. Para confirmar esta teoría de la irrealidad del sentido interno y externo, y por consiguiente de todos los objetos del sentido como puros fenómenos, se puede todavía observar que todo lo que pertenece a la intuición en nuestro conocimiento, exceptuando el sentido del placer, dolor, voluntad, que no son conocimientos, no contiene más que simples relaciones de lugar en una intuición extensa, de cambio de lugar, movimiento, y de leyes que determinan este cambio, fuerzas motrices. Pero lo que está presente en el lugar o lo que actúa en las cosas mismas fuera del cambio de lugar no está en la intuición. Ahora bien,
Como por las simples relaciones no puede ser conocida una cosa en sí, es justo juzgar que el sentido externo que solo nos procura simples representaciones de relaciones no pueda comprender en su representación más que la relación de un objeto con el sujeto y no lo íntimo que pertenece al objeto en sí. Lo mismo sucede con la intuición interna y no solo las representaciones de los sentidos externos, exteriores, son los que constituyen la manera propia con que enriquecemos nuestro espíritu, sino que el tiempo en el cual ponemos estas representaciones y que preceda la conciencia de las mismas en la experiencia, sirviéndolas de fundamento como condición formal, de manera que tenemos que disponerlas de nuestro espíritu, comprende ya las relaciones de sucesión y de simultaneidad, y de lo que es simultáneo con lo sucesivo, que es lo permanente. Ahora, lo que puede como representación preceder a todo acto del pensamiento es la intuición, y si ésta no contiene más que relaciones, la forma de la intuición, que no representa nada hasta tanto que no haya algo que esté dado en el espíritu, no puede ser otra cosa que la manera según la cual el espíritu ha sido afectado por su propia actividad, por esta posición de su representación, por consiguiente por sí mismo, es decir, un sentido interno según su forma. Y claramente cuando Kant hace referencia a espíritu, hace referencia a la mente, ¿no? A la parte abstracta que tenemos para organizar, que organiza espacio y tiempo, en este sentido. Pero recordemos que en su tiempo, espíritu se podía interpretar como la mente, porque espíritu correspondía a algo superior, ¿no? Por ejemplo, la parte creativa, cuando alguien construye algo nuevo que jamás se ha visto en la humanidad. Esto es puramente de algo que era divino, de algo traído de lo abstracto. Entonces, esa manifestación que ocurría era algo que se consideraba espiritual, en ese sentido. Bien, entonces, todo lo que por sentido es representado es siempre un fenómeno, o no debe reconocerse un sentido interno, o el sujeto que es objeto del mismo no puede ser representado por este sentido, sino como un fenómeno y no como él se juzgaría a sí mismo si su intuición fuera simplemente espontánea, es decir, intelectual. Toda la dificultad consiste en saber cómo un sujeto se podría contemplar a sí mismo interiormente. Esta es la pregunta clave, ¿no? Toda dificultad consiste en saber cómo un sujeto se podría contemplar a sí mismo internamente. Más esta dificultad es común a todas las teorías. La conciencia de sí mismo, o sea, la percepción, hay términos específicos en la filosofía kantiana. La percepción es la conciencia de sí mismos. Entonces, es la representación simple del yo. Y si todo lo que existe de diverso en el sujeto fuera dado espontáneamente en esta representación, la representación del yo, la intuición interna sería entonces intelectual, y esta conciencia exige en el hombre una percepción interna de la diversidad anticipadamente dada en el sujeto, y a la manera como es dada en el espíritu, esta sin duda, sin ninguna espontaneidad, debe su nombre a la sensibilidad. Si la facultad de llegar a ser consciente de sí, su nombre, de ser consciente de sí mismo, debe investigar, debe aprender lo que hay en el espíritu, un tipo de autoconocimiento, entonces es necesario que la conciencia sea afectada, y solamente de esta manera puede producirse la intuición de sí mismo. Pero la forma de esta intuición existe ya antes en el espíritu, determinada en la representación del tiempo. La manera de comprender la diversidad en el espíritu es, se percibe en efecto no como él se representaría a sí mismo inmediata y espontáneamente, sino según la manera de ser afectado interiormente, y consiguientemente de aquí como él se aparecerá a sí propio y no como es. Al afirmar que la intuición de los objetos exteriores y la que el espíritu tiene de sí mismo representa en el espacio y el tiempo, cada una por sí misma, su objeto, tal como
este afecta a nuestros sentidos, esto es según se nos aparecen. No quiero decir que estos objetos sean una mera apariencia, y sostenemos esto porque en el fenómeno los objetos y aún las propiedades que les atribuimos son siempre considerados como algo dado realmente. Solo que como estas cualidades dependen únicamente de la manera de intuición del sujeto en su relación con el objeto dado, este objeto como manifestación de sí mismo es distinto de lo que él es en sí. Bien, aquí ya vamos a entrar a profundidad a lo que dice Kant. Mira, espíritu y conciencia hace la distinción entre espíritu y conciencia. Cuando tú te autoobservas, por ejemplo, cuando tú tienes conciencia de ti mismo, como diría Kant, toda dificultad consiste en saber cómo un sujeto se podría contemplar a sí mismo interiormente. Trata de decir que cuando tú, digamos, cierras los ojos, te visualizas internamente, ¿no? Y imaginas a tu alrededor lo que te rodea. Estás haciendo una construcción de espacio y tiempo, pero dentro de ti, internamente. Y Kant a eso lo denomina una manifestación del espíritu. El espíritu está haciendo eso en ti. Y tú, cuando abres los ojos, la conciencia ahora está haciendo eso que hacía el espíritu en ti. Espacio y tiempo manifestado en el espíritu, espacio y tiempo manifestado en la sensibilidad, en los fenómenos, en lo fenoménico, por así decirlo. Pero está diciendo, al afirmar que la intuición de los objetos exteriores y la que el espíritu tiene de sí mismo representan el espacio y el tiempo, cada una de por sí, su objeto, tal como este afecta a nuestros sentidos. Esto es según se nos aparecen. No quiero decir que esos objetos sean una mera apariencia, y sostenemos esto porque en el fenómeno y los objetos y aún las propiedades que les atribuimos son siempre considerados como algo dado realmente. Entonces no hacemos esta distinción, esta separación profunda de la percepción que yo tengo internamente por medio del espíritu, espacio y tiempo, que por medio de ser consciente, espacio y tiempo. Sigo leyendo, solo que como esas cualidades dependen únicamente de la manera de intuición. Son diferentes maneras de intuición, esas percepciones que pueden hacerse en el espíritu, pueden hacerse en la conciencia. Y claramente por eso dice, del sujeto en su relación con el objeto dado. Este objeto, como manifestación de sí mismo, es distinto de lo que él es en sí mismo. El objeto es en sí mismo, porque cuando tú has autoobservado o has creado este objeto que te rodeaba a ti mismo, pero claramente es distinto al objeto que realmente te rodea. Y vemos como Kant profundiza profundamente en aquel concepto de los a prioris. Bueno, en este caso de espacio y tiempo como forma de sensibilidad, no como intuición o a priori de sensibilidad. Sí, y también como el yo, ¿no? Analiza el yo. Esa es la cuestión difícil, ¿no? Eso es lo difícil en la filosofía kantiana. Bien, vamos a seguir. Así, no digo que los cuerpos parecen existir simplemente fuera de mí, o que mi alma solo parece estar dada en mi conciencia, como cuando afirmo que la cualidad del tiempo y el espacio, según la que me los represento y en donde pongo la condición de su existencia, existe en mi modo de intuición, no en los objetos en sí. Sería culpa mía si lo que debe estimarse como fenómeno lo considerara yo como una pura apariencia, pero esto no sucede con nuestros principios de idealidad de todas las intuiciones sensibles. Si se concede, al contrario, una realidad objetiva a estas formas de la representación, todo inevitablemente se convierte en pura apariencia. Claramente aquí hace la separación, ¿no? Porque si nos separamos esto, todo se convierte en un tipo de apariencia, ¿no? Y deja de ser objetivamente real para nosotros, para la experiencia, para el punto de vista de los empiristas. Y claro, continúa diciendo: al considerar tiempo y espacio como cualidades que deben encontrarse en las cosas en sí para su posibilidad, reflexiónese en los absurdos a que van a parar admitiendo dos cosas infinitas sin ser sustancias, ni algo realmente inherente en ellas, pero que deben ser algo
existente y hasta condición necesaria de existencia para todos los objetos, y que consistirán, aunque cesarán de existir todas las cosas. No debe entonces censurar al buen Berkeley, no se debe censurar entonces al buen Berkeley. Recordemos lo que dijo Berkeley, ¿no? Ser es ser percibido. Y para repetir, ¿no? Ser es ser percibido significa que todo objeto al ser percibido existe. Pero ¿qué pasa con los objetos que no son percibidos? Como un río, por ejemplo, en una montaña lejana. Entonces, ¿deja de existir? Diría Berkeley, no, porque Dios está observando, aquel río está percibiendo aquel río, y Dios le da su manifestación o su parte ontológica a aquel río como aquello que está siendo percibido por Dios. Y claramente Berkeley tiene esa combinación de empirismo y racionalismo, ¿no? Porque el Berkeley era sacerdote, era padre, y claramente era empirista, porque decía que las cosas se tienen que experimentar. Y entonces combina el empirismo con el idealismo de forma brillante, teológica, por así decirlo, que Kant rescata en cierta medida los pensamientos de Berkeley. Entonces, cuando decía todos los cuerpos, cuando reducía todos los cuerpos a una mera apariencia, a una pura apariencia, nuestra propia existencia, dependiendo en tal caso de la realidad subsistente en sí de una quimera, tal como el tiempo, sería cual una vana apariencia, absurdo que nadie ha sostenido hasta ahora. En la teología natural, donde se concibe un objeto que no solo no puede ser para nosotros objeto de intuición, sino que tampoco lo que puede ser de ninguna intuición sensible, se distingue cuidadosamente de su propia intuición las condiciones de espacio y tiempo. Pero, ¿con qué derecho se procede así? Una vez que se consideran espacio y tiempo como formas de los objetos en sí, formas tales que, en cuanto sirven de condición para la existencia de las cosas, a priori siguen subsistiendo aunque se suprimieran las cosas en sí mismas. Si son condiciones de toda existencia en general, deben serlo también de la existencia de Dios. Si no son, pues, considerados espacio y tiempo como formas objetivas de todas las cosas, es indispensable tenerlos por formas subjetivas de nuestro modo de intuición, así interna como externa, y afirmamos de tales intuiciones sus cualidades de sensibles, porque no son originarias, es decir, porque no son tales por sí solas, producen la existencia real del objeto, cuyo modo de intuición creemos que solo puede pertenecer al Ser Supremo, sino que dependen de la existencia del objeto y solo son posibles siendo afectadas las facultades representativas del sujeto. Tampoco es necesario que limitemos la manera de conocer por intuición en tiempo y espacio a la sensibilidad del hombre. Quizá todos los seres finitos, pensantes, conformen necesariamente en esto con los hombres, aunque nada podamos decidir sobre este particular, pero no por esta universalidad dejaría de ser de intuición sensible, porque es derivada y no primitiva, y por consiguiente no es intuición intelectual como la que parece pertenecer tan solo al Ser Supremo por razones antes indicadas y no a un ser dependiente. Así que su existencia, como por su intuición que determina su existencia en relación con los objetos dados, y esta última observación no debe ser considerada más que como una aclaración y no como una prueba de nuestra teoría estética. Ahora viene la conclusión de todo lo que he querido decir. Sin embargo, eso, ¿no? Cuando dice espacio y tiempo, y que ésta se distingue cuidadosamente de su propia intuición en las condiciones de espacio y tiempo, como vimos en el ejemplo del espíritu, y cómo cerramos los ojos y nos autoobservamos y podemos ver que el espacio y el tiempo se van manifestando cuando vamos imaginando las cosas que están a nuestro alrededor y nos damos cuenta de nosotros mismos. Lo mismo pasa cuando estamos cuando estamos con los ojos abiertos y experimentando el mundo. Y claro, cuando dice esto de su intuición, es porque todo su conocimiento debe tener este carácter, no el del pensamiento, que supone límites, sino de la parte imaginativa. Entonces, en conclusión, hemos obtenido ya uno de los datos exigidos para la resolución del problema general de la filosofía trascendental, a saber,
La pregunta importante: ¿cómo son posibles las proposiciones sintéticas a priori? Es decir, estas intuiciones puras a priori, espacio y tiempo. Cuando en nuestro juicio a priori queremos salir del concepto dado, encontramos algo que puede ser descubierto a priori en la intuición correspondiente y no en el concepto, y que puede ser enlazado sintéticamente a este concepto, pero juicios que por esta razón solo alcanzan a los objetos de los sentidos y solo valen para los de la experiencia. Evidentemente en toda la estética trascendental se pregunta, ¿no?, por espacio y tiempo como proposiciones sintéticas a priori. Ya dijimos que las proposiciones sintéticas son diferentes a las proposiciones analíticas, porque las proposiciones analíticas tienen consigo implícitamente al sujeto. Por ejemplo, el círculo, el sujeto es redondo, el predicado, ¿no? El predicado ya está implícito en el sujeto. Eso es un juicio analítico. Un juicio sintético es, por ejemplo, el círculo es rojo. El círculo es diferente a rojo porque no está implícito en el sujeto. Y claramente cuando dice a priori, antes de la experiencia, o sea que es universal y necesario. Entonces todo hecho tiene una causa, es universal y necesario, porque nosotros no necesitamos experimentar que es así para entender que si tiramos una hoja va a caer al piso, o que todo hecho va a tener una causa. Y tampoco no necesitamos este mismo conocimiento para decir que 7 más 5 es 12. Simplemente lo sabemos. Entonces a priori es necesario universalmente así, ¿no? 5 más 7 siempre es 12. Entonces Kant investiga por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto a nivel de espacio y tiempo? Como formas a priori de la sensibilidad. Y claro, trata de profundizar en la parte del nómeno. Y trata de también diferenciarlo de la parte que nosotros tengamos la autoconciencia de conocernos interiormente, no de contemplar interiormente. Por ejemplo, cierra los ojos, imagina tu alrededor y estás sentado en una silla, estás tomando un libro, estás escuchando música, entonces te creas todo un panorama, pero espacio y tiempo se está manifestando ahí también, pero cuando abres los ojos también está manifestándose espacio y tiempo. Entonces hace esta diferencia de el yo que se percibe, que se contempla interiormente, ¿no? Y esto evidentemente tiene una consecuencia para las proposiciones sintéticas a priori. Evidentemente, porque justificaría o entendería a profundidad que 7 más 5 es 12, y evidentemente nosotros también, al conocer esta realidad con los ojos abiertos y experimentando, hay un tipo de entendimiento profundo. Cuando cerramos los ojos, imaginamos alrededor, hay este entendimiento que es un juicio sintético a priori en sí mismo también. Entonces llegamos a esta primera parte de la estética trascendental, que básicamente está dentro de la doctrina trascendental de los elementos. Esta es la primera parte, ¿no?, que habla de la estética trascendental. La segunda parte habla de la lógica trascendental, de cómo es posible entonces que nosotros comprendamos el mundo, si el mundo está dentro de nosotros como software. ¿Cómo es posible esto? Entonces, en la lógica trascendental el día de mañana vamos a analizar esto. Bien, entonces si tienen alguna pregunta, duda o repaso, pueden volver a revisar el podcast y pueden enviar un comentario también. Bien, hasta el día de mañana. Ya saben, conozcanse a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense.